Muy buenas noches. Pues sí, este 2023 se cumplen ya 9 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Yo todavía recuerdo cuando empezamos a analizar este tema, pues hace 9 años. Familiares de los estudiantes están declarando que las investigaciones están estancadas y rechazan la narrativa de los hechos que está presentando el gobierno del presidente López Obrador. Para hablar de todo lo que ha ocurrido desde aquel nefasto 26 de septiembre del 2014 hasta ahora, saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Renata Turret, ¿cómo estás, Renata? Muy buenas noches. Y Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues Denise, voy a empezar contigo, porque contigo, a diferencia de con Renata y con Pablo, nos ha tocado 9 años darle seguimiento a este caso. Ayer hablábamos con Santiago Aguirre. En fin, parece ser que la versión, la famosa verdad histórica, pues sí, la está retomando el gobierno del presidente López Obrador. Qué desastre, ¿no? O sea, qué desastre. Sí, antes que nada quisiera enviarle un abrazo muy solidario a los padres con quienes he marchado desde hace mucho tiempo, y un abrazo también a los miembros del GIEI, a quienes sentí que acompañé en sus diversas estancias por este país. Aquí estuvieron en esta mesa, sí, varias veces. Y también un reclamo muy enérgico a este gobierno, porque no comenzó mal. De hecho, hubo una voluntad inicial de esclarecimiento, hubo instrucciones del presidente López Obrador de darle información al GIEI, de crear esta comisión de la verdad, cuyo titular era Alejandro Encinas, sigue siéndolo, pero esa voluntad se topó con la realpolitik de este país, que es el involucramiento ya innegable del ejército en la trama compleja de Ayotzinapa. Un muro verde. Un muro verde que existió con Peña Nieto y existe hoy. De hecho, ayer salió una bomba en el mundo de la investigación sobre Ayotzinapa, porque el periodista John Gibler entrevista a Omar García Trejo. Sí, el fiscal, que fue fiscal. El fiscal designado por este gobierno para indagar el caso, y él revela un desayuno en el que estaban Gertz, el presidente López Obrador, Alejandro Encinas y, lástima, Arturo Saldívar, en el cual se dan instrucciones de dinamitar ya el caso Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque conforme avanzaban las investigaciones, las hipótesis iniciales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se iban validando. Esas hipótesis de un autobús cargado de droga que nunca se encontró, pero que explicaba el motivo real de por qué ese ataque sanguinario a esos muchachos que secuestraron autobuses y resulta ser que estuvieron en el autobús equivocado en el momento equivocado, y que ese autobús traía droga, y que en el negocio de la droga estaban involucrados no solo Guerreros Unidos, no solo los delincuentes, los criminales, los únicos responsables que planteó la primera verdad histórica de Enrique Peña Nieto. Ahora, en el esclarecimiento del sexenio, nos topamos con la pared, porque ¿qué empezó a salir a la luz? Que el ejército vende armas, recibe dinero y entrena a miembros de Guerreros Unidos. Que el ejército, además de estar ahí esa noche, está involucrado en el negocio de la droga. Que no solo participaron quienes ya sabíamos, policías municipales, policías estatales, sino que también hay preguntas pendientes sobre el papel de la Marina, el dron ese que circuló sobre el basurero de Cocula antes de que lo declararan escena del crimen, el hecho de que la Marina y el CISEN han torturado a testigos, han falsificado documentos, diversas instancias han tratado de obstaculizar, y en un terrible sentimiento de déjà vu,
muchos estamos sintiendo lo que ya vivimos antes, que el Estado cierra filas para protegerse a sí mismo y para proteger a un elemento esencial, en este caso, de gobernabilidad del presidente López Obrador, que son las Fuerzas Armadas. Muy bien. Pablo. Sí, yo también leí el reportaje de John Gibler. ¿En dónde salió? Quinto Elemento Lab. Ok. Es muy interesante lo que dice Inés. De hecho, el reportaje se llama La Instrucción. Cómo el gobierno dinamitó la investigación de Ayotzinapa desde adentro. Dinamitó desde adentro. Y la razón por la que se llama La Instrucción es porque siempre que la unidad especializada se acercaba demasiado. Que dirigía Omar Gómez la Lejos. Fiscalía Especial, ¿no? Sí. La Fiscalía Especial. Pero se llama unidad especializada, Sí, ¿no? sí, Pero, sí, exacto. siempre Pero que estaba se, dentro de la Fiscalía. sí, siempre que se acercaba a la almendra del asunto, Sí. venía una instrucción de arriba, de la vía de, sobre todo de fiscal, De Gertz, sí, Alejandro Gertz. pero en contubernio, por supuesto, con los militares y con el presidente López Obrador, ¿no? Es decir, venía una instrucción de impedir o desviar o obstaculizar los avances de esa investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí, Leo? Que llevó a la renuncia del propio... No solo a la renuncia, sino al exilio. Fiscal. O sea, entiendo yo que está en Estados Unidos temiendo incluso por su vida. Y otra parte importante es que estas revelaciones de las complicidades del ejército con los grupos criminales, con grupos subversivos, que eso también es muy importante decirlo, probablemente con la guerrilla, con operaciones clandestinas, todo sale a la luz a través de las infiltraciones y las comunicaciones obtenidas por Estados Unidos. Por Estados Unidos. El fiscal solo se entera porque tiene que ir a Chicago, al Departamento de Justicia, a ver las comunicaciones que habitualmente tenían los criminales con el ejército en la zona. Y Sí. Pablo, eso abre toda una serie de interrogantes muy perturbadoras sobre el papel de la DEA en México. Sí. ¿Por qué no compartieron esa información? ¿Por qué la tenían resguardada? O sea, la DEA tiene sus propios intereses. Sí, desde luego. Ahora, donde estoy un poquito en desacuerdo contigo, querida Denise, es que hubiese voluntad de parte del gobierno de López Obrador. Yo creo que estaba viciado de entrada ese compromiso, porque si alguien utilizó, alguien lucró de manera política con esa consigna de que había sido el Estado, fue el López Obrador opositor. Nadie lucró más con esa consigna de que había sido el Estado que López Obrador opositor. De modo que cuando López Obrador llega al poder y empieza a convivir íntimamente con esos poderes, con los mismos poderes, pues ya está políticamente comprometido, ya no puede avanzar más, ya no hay forma, pero de entrada estaba viciado porque había utilizado esa consigna. Sí, no, bueno, y yo creo que quedó claro el año pasado con el informe de Alejandro Encinas, donde te acuerdas que lo presentaron testado, luego se filtró sin testar y eran los famosos pantallazos, sí. Entonces, y al final eran puras mentiras, ¿no? Con esto acabo, desastre, para darle el micrófono a Renata, pero a mí sí me pareció irónico, si no es que triste y tragicómico, ver al presidente amurallado, ¿no? Culpando al abogado de los padres. A Vidulfo. De estar confundido, intentando imponerles una nueva verdad histórica, diciendo en la mañanera que siempre no fue el Estado, esto lo cito, no lo estoy parafraseando, que siempre no fue el Estado, que siempre no fue el ejército. Eso dijo, no fue el Estado y no fue el ejército. Lo cual es una triste ironía que siento que lo coloca en un famoso cul-de-sac, como dicen los franceses, un callejón sin salida, porque o estaba mintiendo como opositor o está mintiendo ahora. Híjole. Bueno, yo voy a empezar... Renata, bienvenida a este tema de Ayotzinapa, ¿no? Es la primera vez que te toca aquí, pero... Es la primera vez que me toca aquí. Bueno, yo empiezo diciendo, incluso digo, es lo que yo pienso, pero además retomando lo que dice Encinas hoy en la mañana, que no se ha llegado a una justicia ni una verdad todavía. Hay avances parciales, pero hasta que no se llegue al fondo del asunto no se puede hablar de justicia ni verdad, que es un derecho que tienen
las víctimas, sus familiares y yo diría todo el país tenemos. Lo segundo es que hay una clara obstaculización del ejército, pero también de las fiscalías. Del ejército es muy obvio, se habla mucho, pero también de las fiscalías, ¿no? Digo, el ejemplo más claro es el que obviamente alguien le dio un pitazo a Tomás Herón para que se pudiera escapar, ¿no? Eso es innegable. Sin embargo, creo que para mí es innegable la voluntad política del presidente que deriva en estos avances parciales. La semana pasada hablábamos de algunas de las detenciones, hay 132 detenciones que anuncia hoy Alejandro Encinas, incluyendo el exprocurador general de la República, por supuesto, 14 elementos del ejército, incluyendo a excomandantes, a 2 generales, 71 policías federales y locales y el exsecretario de Seguridad. O sea, no hemos llegado quizá al alto mando, y ahorita entro a ese tema muy de volada, pero es falso que no se hayan tocado figuras muy importantes dentro del gobierno anterior. También se han hallado los restos de 3 normalistas ya. Hoy se anuncia del tercero, ya sabíamos de 2, hoy se anuncia del tercero. Entonces, bueno, creo que esos son datos que no podemos obviar sobre de cómo se ve esa voluntad política en resultados concretos. Lo último, 2 cosas últimas. A mí me parece totalmente falso la afirmación de decir que esta es una nueva verdad histórica. Basta ver lo que dijo hoy Encinas en la mañana, donde aporta o reconoce básicamente lo mismo que había dicho el GIEI por parte del gobierno federal, donde acusa explícitamente, dice, hay una segunda desaparición que se creó al crear la verdad histórica desde Los Pinos por parte del entonces presidente, y lo ponen como Enrique N., y la Sedena, la Marina, acusando a todos los altos mandos al exsecretario de Gobernación, etcétera. Que por eso está en la cárcel el exprocurador Murillo Karam, ¿no? Por eso está por ocultar digamos, Y Tomás Herón también, bueno, su Tomás orden de Herón está en aprehensión. Israel. Exactamente, ¿no? pero es parte de eso. Sí. Y lo último que a mí me gustaría decir, bueno, uno de los avances que viene justamente en el reporte que hablamos del quinto elemento, es que la Fiscalía Especial reclasifica, antes en el gobierno de Peña Nieto, se habían clasificado como homicidio y secuestro. Y él dice, no, se reclasifica a desaparición forzada. Esto es un reconocimiento explícito jurídico de lo que sucede, y esto es importantísimo, ¿no? Además de que el gobierno federal reconoce que hubo que había estado involucrado el gobierno federal, todos los niveles de gobierno. Y por último, a mí sí me gustaría decir que creo que el tema de Ayotzinapa se tiene que entender desde un punto de vista de un proceso de justicia transicional. No vamos a poder nada más aplicar el Código Penal como quisiéramos, como no sucede en ningún pero otro esa era proceso. La idea de la Comisión de la Verdad, Sí, ¿no? Era la comisión, Sí. exactamente, pero el hecho de que pensemos en otros procesos, el de Sudáfrica, donde se dio impunidad a cierta gente, en el de Argentina, etcétera, nos permite ver que en cualquier proceso de negociación, es muy incómodo, por supuesto, pero existen negociaciones internas, porque la gente a la que tienes que juzgar tiene muchísimo poder, desgraciadamente, todavía. A ver, Denise, sé que tienen mucho que decir, pero yo quiero decirle a la gente que si usted está hecha bolas, todos estamos hechos bolas. O sea, yo creo que ya no sabemos yo no estoy hecha bolas, perdón, ¿No? yo no. Y quisiera argumentar okay. por qué. Pero yo a lo que voy, yo sí estoy hecho bolas en el sentido de que ya no entiendo cuál es la versión de unos, de otros, pero el hecho indubitable es que a 9 años de que desaparecieron, no han aparecido los cuerpos de 40. Digo, porque yo sí creo que están muertos, yo creo que los asesinaron, ¿no? Ojalá, digo, eso es lo más obvio, ¿no? Pero los padres, hay que pensar en esos padres que 9 años después no le pueden llevar unas florecitas a sus hijos donde quedaron enterrados o donde quedaron sus restos. O sea, esa es la tragedia, carajo, de esto. Pero va una recomendación para nuestro público. Sí. Quienes sienten que están hechos bolas, les recomiendo dejar de escuchar la versión de este gobierno
y la versión del gobierno anterior y dejar de escuchar a Alejandro Encinas y dejar de pensar que es una fuente confiable. ¿Y entonces a quién? Dijo lo mismo que el GIEI. Perdón, Sí. escuchen a los padres y lean los 6 informes del GIEI. Sí, los padres tampoco lo tienen claro. No, pero tienen claro algo muy evidente, que falta... Los padres están dando seguimiento a lo que dejó el GIEI. Y, a ver, ¿cuáles avances? Suponiendo que hubiera una voluntad política inicial, y sí quisiera recordar que inicialmente López Obrador no se acercó al tema de Ayotzinapa. No fue de los que estaba ahí marchando con todos nosotros. Él se montó sobre ese tema en 2018 durante la campaña y vio ahí una oportunidad política Pues es político. exactamente, para presentarse del lado correcto de la historia. Sí. Y hubo algunos avances iniciales. Pero sí quisiera recordarle a Renata y al auditorio que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se fue de México precisamente porque argumentó ya no hay condiciones políticas, porque no nos están entregando lo que deberían entregarnos. Ha habido un patrón sistemático de obstaculización reciente. Se fue, regresó y se volvió ahí. Sí, pero la última vez que se sí, fue. Sí. O sea, ya en este sexenio. Exactamente. Y yo diría que para mí hay un momento clave de claudicación del presidente López Obrador, más allá del desayuno, aquel en el que se dan instrucciones entre todos, esta cúpula, de dinamitar la investigación. Es el 28 de julio pasado cuando en la mañanera el presidente afirma que el 6º informe, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes era una opinión con la que no estaba de acuerdo. Y luego acusó una campaña de desprestigio contra las Fuerzas Armadas. ¿Por qué mi opinión sobre dejar de escuchar lo que dice el gobierno? Alejandro Encinas ya no es un interlocutor confiable. Dejó de serlo desde el momento en el que el New York Times publica que se fue a ver a Tomás Cerón a Israel y que no lo informó a la opinión pública. Bueno, pero lo que quería hacer Alejandro Encinas es prometerle que regresara a Tomás Cerón y agarrarlo de testigo protegido con criterio de oportunidad para que cantara la sopa. Sí, ¿no? La información de esa. Sí, pero él no admitió en su momento esa reunión secreta. Sí. Y además no me queda claro que lo que dice hoy es en realidad lo que le ofreció a Tomás Cerón. Bueno, eso es lo que exacto. él. Según el New York Times, simplemente le dijo el presidente, no va atrás de ti, simplemente queremos saber qué pasó. Sí. A ver, ok. Entonces, Alejandro Encinas también involucrado en estas tomas de pantalla, fotos de pantalla que de resultaron WhatsApp falsas, etcétera. Falsas. Las familias ya no confían en él. Entonces, ¿dónde está la voluntad política en este momento? El acusar, me parece que lo que está haciendo López Obrador y Encinas en este momento es crear una gran caja china. Es decir, el Poder Judicial me está callando con respecto a Tomás Cerón. Peña Nieto sí fue culpable. Pero pues, si ya hubo una consulta pública sobre enjuiciar a expresidentes o no, y el presidente López Obrador no quiso enjuiciar a Enrique Peña Nieto. No, de hecho el otro día lo elogió. Lo elogió por demócrata. Por demócrata, entonces, sí. Me parece que hoy, precisamente porque estamos a 9 años de este tema que no se resuelve, y no se resuelve por cuestiones que son evidentes. A ver, ¿por qué Alejandro Encinas no retoma el caso de Salvador Cienfuegos? ¿Por qué los que están encarcelados son mandos menores? ¿Por qué Luis Crescencio Sandoval intervino para que no se fuera tras ¿cómo se llama? Crespo y otros? ¿Por qué hubo esta que no se ha esclarecido ejecución extrajudicial a uno de los fundadores de Guerreros Unidos? O sea, me parece que hay una... Bueno, es el poder del ejército. Exacto, lo que hay eso fue la fiscalía. No, lo que hay son una serie de complicidades que emergen en el sexenio de Enrique Peña Nieto,
que tratan de ocultar esas complicidades con una primera versión de la verdad histórica y luego se enfrentan a que esas mismas complicidades son las que ellos tienen que mantener en este sexenio y por eso están tratando de armar una nueva versión de las cosas cuando no pueden llegar a la verdad por la manera en la cual se ha optado por gobernar en este sexenio y es de la mano de quienes mandaron drones, estuvieron escuchando, infiltraron a los de Ayotzinapa y estaban involucrados en el trasiego de drogas en Ayotzinapa, que es lo complicado. Pablo, a ver, el hecho es que el presidente López Obrador sí utilizó este tema en su campaña, es político y un político que está en la oposición tiene que tratar de maximizar el impacto de errores que están cometiendo los gobiernos en turno, ¿no? Digo, ahí no hay ninguna sorpresa. Se utilizó este eslogan de fue el Estado, y claro que fue el Estado, porque fue la policía de Iguala y de Huitzuco la que arrestó, detuvo a los chavos y se los entregó a Guerreros Unidos. Eso sí no está a discusión. Y estaba involucrada la Policía Federal, el Ejército, y lo dice el reporte. Eso es lo que todavía no sabemos. Lo dice el reporte que salió ayer. No, pero involucrado materialmente en la noche del crimen. Sí. Quizá por omisión y encubrimiento. Sí. Pero como asesinos materiales, no sabemos. No está demostrado. No, exacto. No sabemos. De hecho, esa es la mentira que tejió López Obrador o el obradorismo como oposición. Porque sin duda hubo elementos del Estado. Pero es muy diferente decir... Sí, por las policías son parte del Estado. Por supuesto. Pero es muy diferente decir eso a decir que fue un crimen de Estado tejido en las cúpulas de Los Pinos, como se tejió esa estructura dramática, ese relato. Bueno, pero es que el nuevo relato es que sí se tejió eso para encubrir lo que pasó. Estoy de acuerdo. ¿No? Ahora. Sí hubo una operación de Estado para encubrir. Sí, para encubrir. Y lo que estamos viendo, lo que estamos discutiendo es que al parecer hay una nueva operación. Pero lo que pasa es que ahora, de encubrimiento. Ahora López Obrador es el Estado. Sí, claro. Pues ya no le gusta. Sí. Pues es obvio, esa es la lo que estamos viendo es la diferencia entre un candidato y un gobernante. Por eso coincido en que no se le puede hacer caso a ninguno de los dos gobiernos. Al pasado por las inconsistencias en el encubrimiento y sobre todo las inconsistencias en el basurero de Cojula. Sí. No, bueno, eso te acuerdas cómo lo discutimos. La precipitación de dar carpetazo a una verdad histórica. Para empezar, de entrada, por principio, como analistas y periodistas, nunca le puedes creer al gobierno, es casi como de primer semestre, ¿no? Pero bueno, menos en este caso. Y tampoco le puedes creer a este gobierno donde a todas luces se está boicoteando la investigación desde adentro. A mí me parece que los pequeños avances que rescata Renata son para dar a tole con el dedo, hombre, son para decir que sí hay esa voluntad, son un poco engañabobos. Y pero, de hecho déjame poner, a lo mejor sí tenían esa voluntad y bueno, y luego ya en el gobierno se dieron cuenta, no hombre, con los militares no me voy a meter, que estás tú loco, ¿no? Sí, ya tenemos evidencia de ello, el reportaje de John Gibler y las declaraciones del presidente. Ahora, yo creo que Encinas siempre ha sido utilizado como fachada, justamente, ¿no? Un poco un tonto útil. Pero ha perdido mucha credibilidad. Ha perdido credibilidad, exactamente. Sí, ahora, Leo, yo me temo que ya no es solo Ayotzinapa. Este es el asunto, o sea, porque queda claro que se ha saboteado desde adentro la investigación una y otra vez. O sea, Encinas no está en las cúpulas que deciden, los que dan las instrucciones, ¿sí? De hecho, se dice que se enfrentó al ejército en algún momento. Puede ser, ¿no? Sí. Pero ¿por qué? Ok, ya dijimos que porque López Obrador ahora es el Estado y porque está en contubernio con sus nuevos socios, que son los militares. Eso es más o menos obvio. ¿Por qué no se puede abrir Ayotzinapa? Y yo creo que es porque ya el propio Ayotzinapa trasciende a Ayotzinapa. ¿A qué me refiero? A que abrir Ayotzinapa significaría abrir una caja de Pandora con una serie de cosas monstruosas y siniestras que probablemente continúan hasta hoy. ¿A qué me refiero? Pues a operaciones clandestinas, vete a saber, a operaciones secretas, a asociaciones delictivas con el crimen organizado, probablemente a que partes del ejército
participen en el negocio de la heroína. ¿Sí? Financiamiento a guerrillas, que no sabemos, estoy especulando desde luego. Bueno, otro hecho es que hay uno de cosas los que ya muchachos era un soldado infiltrado. Y al que simplemente dejaron que lo asesinaran para no intervenir. Pero yo estoy de acuerdo con Pablo. O sea, aquí se repite un patrón que se está dando en otras partes. La Sedena, la Marina, la Fiscalía General de la República fabrican culpables, torturan a imputados, construyen escenas del crimen. Sí, a ver, perdón. A ver, lo de la operación del Estado, el documento que publica, que es la relatoría de... Es el de hoy, ¿verdad? El de ayer. Es el de ayer, la relatoría de los mensajes de la DEA, de los testigos protegidos, etcétera, ¿no? Confirma que hubo involucramiento a todos los niveles. O sea, el general Crespo avisa que le pide a no sé qué otro general que vaya un soldado y avise que ahí viene el camión. Todo está documentado en este documento que hoy es público, desde ayer es público. Entonces queda claro por este documento, por lo del GIEI, que hubo en todos los niveles de gobierno local, no es solamente las policías municipales. Sí. Después, hoy Encinas, en su reporte, dice... existe una segunda desaparición, que es la creación de la verdad histórica. Sí. En esa segunda desaparición están los niveles más altos de gobierno, el presidente, el secretario, lo que decíamos. Yo no puedo entender cómo podemos decir que no le podemos creer nada a este gobierno si lo que dice hoy Encinas en la mañana es prácticamente lo mismo, y lo que viene en el documento que se publica ayer con la relatoría es prácticamente lo mismo que dice el GIEI. Pero te digo que son verdades parciales, Renata. El fondo es la de lo... punta del iceberg. Déjenme terminar porque tengo como 10 tardos. Que termine Renata. Muchísimo. Termina Renata. El centro del argumento de Encinas de hoy es exactamente la misma línea que el GIEI, y eso creo que tendríamos que celebrarlo porque nos empieza a acercar a lo que en realidad sucedió. Y a mí me parece que no ayuda decir todo es lo mismo, se está construyendo una verdad histórica nueva, cuando en realidad, entonces tendríamos por consistencia que descalificar lo que dice el GIEI, porque incluso lo de los mensajes lo reconoce hoy Encinas y dice, los mensajes los mandamos a Facebook y no sé qué, no podemos incluirlos en la investigación porque no sabemos si son ciertos. Ahora, sobre lo que viene en el reportaje de Quinto Elemento, de dinamitar, ahí mismo también dice, es muy interesante ese documento, vale muchísimo la pena leerlo, porque justamente creo que muestra los claroscuros que yo me referí en mi intervención anterior, de cómo funcionan estos estira y afloja dentro de un proceso de justicia transicional. Se dice en ese documento que hay 19 órdenes de aprehensión que de pronto se cancelan, pero después se restituyen esas órdenes de aprehensión. Entonces, claramente en ese periodo, y por eso insisto que no creo que se pueda analizar desde un punto de vista de aplicación exacta del Código Penal, sino entenderlo como un proceso de justicia transicional donde existen negociaciones, y en ese periodo donde se cancelan y luego se restituyen, claramente hubo una negociación positiva para encontrar la verdad. Y yo sí disputo, creo que todo, pero también lo de que las familias no confían en lo que está sucediendo, porque incluso ayer Vidulfo dice, hay un estancamiento, tenemos algunas diferencias, pero no hemos cortado la comunicación y reconocemos que hay avances. No hay claro, no hay rompimiento, ¿no? Y eso es positivo. Y lo de que no se han tocado altísimos mandos, yo insisto, el exprocurador es un alto mando, pero sobre todo hoy, lo que pasó hoy en la mañana, donde se nombra con nombre y una N a los más altos niveles, no entiendo cómo eso no es involucrarlos. Tengo que hacer una pausa. Permítanme, hacemos una pausa, regresamos en un momento más. Bueno, estamos en esta mesa de debate a 9 años de Ayotzinapa, y bueno, hay diferencias de puntos de vista. Yo me quedé con una duda para Renata. Renata, ¿cómo se está viviendo este caso de Ayotzinapa dentro del morenismo, dentro del López Obradorismo, ¿no? Porque pues
evidentemente pues no salieron las cosas, yo supongo, como ustedes suponían, ¿no? O sea, siento que ha de ser muy incómodo tener que defender al gobierno en este caso, ¿no? Lo pongo sobre la mesa. Sí, yo creo que dentro de quienes simpatizamos con el gobierno, sí, podemos tanto reconocer estos avances que yo ya mencionaba, como también ver que era muchísimo más complicado de lo que se pensaba y que esta obstaculización que yo mencionaba, tanto del ejército como de la fiscalía, es muchísimo más profunda y compleja de lo que pasaba. Y que esto entonces nos lleva a exigir, y creo que ahí la postura de Vidulfo y de los familiares de una total presión mediática diciendo qué tal que se está construyendo una verdad histórica, a pesar de que hay profundas diferencias entre la verdad histórica y lo que se presenta, pero que es una estrategia política muy hábil y necesaria, con la que yo comparto, porque eso implica un contrapeso a quienes están tratando de obstaculizar desde adentro. Y eso me parece positivo para cualquier persona que queremos saber la verdad de lo que pasó y encontrar a los muchachos, ¿no? Eso principalmente. Y yo creo que desde quienes simpatizamos, lo que nos queda también es exigir que en este año que queda, porque no sabemos quién va a entrar el año siguiente, y es por eso también que las tensiones se ponen todavía más fuertes, porque también las familias no creo que quieran llegar a otro sexenio sin saber qué voluntad política tendrá, es sumarnos a esa exigencia de que se tiene que llegar a la verdad, ¿no? Y creo que ahí sí cualquier obradorista lo va a conceder. Interesante, ¿no? Lo que dice Renata, ¿no te parece? A mí lo que me parece más interesante es cómo este tema se vuelve tan incómodo para la Cuarta Transformación. Sí. Porque se ha dado un silencio casi generalizado con respecto al tema de la militarización. ¿Por qué no llegamos al meollo del asunto, una verdad aceptada, aceptable para todos? Porque se está protegiendo a una fuerza que se ha vuelto indispensable para este gobierno. A ver, se habla de avances, voluntad política. ¿Qué vimos ayer? Vimos a un Palacio Nacional rodeado de vallas. Yo que he ido a casi todas las marchas de Ayotzinapa, jamás habíamos visto a un presidente amurallado, un presidente que le escribe una carta a los familiares diciendo que sí, que ya mero, que por supuesto que él ha exigido información. El hecho innegable es que la información exigida a las Fuerzas Armadas no se entrega. El hecho innegable es que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pide información al Centro Nacional de Inteligencia, algún descuidado manda unas cajas llenas de cosas, incluyendo videos, y que confirman ahí que elementos de la Marina, elementos del CISEN torturan a los presuntos implicados y a otros que quieren que les den una versión que sea aceptable. Ignacio Mendoza Gandaria del CISEN, actualmente prófugo. Vemos una y otra vez en los reportes el señalamiento a la obstaculización que viene de Alejandro Gertz. ¿A poco Alejandro Gertz actúa por la libre? No, sigue indicaciones del presidente de la República. Y si el presidente de la República se sienta con Gertz, con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y deciden entre todos, y Encinas, por cierto, y toman la decisión de dinamitar el caso, es por algo, porque se está protegiendo a aquellos con quienes gobiernan, con quienes les están haciendo obras, están deteniendo migrantes, están ahora a cargo del espacio aéreo, tienen su línea aérea militar, tienen el control de un montón de aeropuertos, y detrás de todos ellos hay un manojo de encarcelados, pero quienes dieron las órdenes siguen impunes. Salvador Cienfuegos sigue impune. Luis Crescencio Sandoval
abogando en favor de uno de los imputados por uno de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Si eso no es obstaculización, si eso no es tratar de cerrar el caso, o sea, sí, los padres no han roto la comunicación con la Secretaría de Gobernación, con Alejandro Encinas, pero habría que escuchar lo que dijeron ayer y lo que dijeron en la última conferencia de prensa a la que yo fui. No confiamos ya en Alejandro Encinas. A ver, confiamos en el GIEI y le damos el beneficio de la duda al presidente con el cual estaban esperando reunirse y con quien se reunieron. Y salieron de ahí y dijeron, pues nos dicen que ya nos van a entregar la información que no entregan. A ver, Pablo, lo que está diciendo Denise, si entiendo bien, es que en el fondo de este asunto hay un tema del militarismo. Y el militarismo unido con las drogas también. Y que ese es un tema que incomoda la Cuarta Transformación, ¿no? Y esto es importante porque lo que viene son campañas. Va a ser una campaña de la candidata de la Cuarta Transformación versus la oposición a la Cuarta Transformación. Tú ves digo, yo creo que Ayotzinapa ya no va a ser un tema electoral el próximo año, ya está muy lejano. Pero el tema del militarismo, yo creo que lo ves como un tema... Es que tampoco la oposición tiene muchos incentivos para hacer campaña en contra del militarismo, ¿eh? Yo lo dije desde un inicio. La voluntad supuesta estaba viciada de entrada porque el contubernio militarista de López Obrador lo asocia con algunos de los implicados en Ayotzinapa al nivel más íntimo del poder. Uh-huh. O sea, no puede haber justicia ni verdad. No va a haberla. Porque para que la hubiese, tendrían que exhibir a algunos de los implicados. De los responsables, quiero decir. Otra vez, yo nunca me compré esta versión de que el Estado fue el criminal, el asesino criminal desde las más altas esferas de Los Pinos, comandadas por Cienfuegos y Peña Nieto. Yo no he visto ninguna evidencia para ello. Pero sí por omisión, sí por encubrimiento y sí fuerzas del Estado esa noche. Uh-huh. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la inercia militarista impide cualquier esclarecimiento posible. Absolutamente, porque conviven en el seno más íntimo del poder. ¿Y será, lo ves como tema de campaña? Eso es muy interesante. Yo creo que sí, te voy a decir por qué. A ver. Digo, porque Xochitl tampoco tiene incentivos de pelearse con los militares. No, pero espérame. Sí. No, ninguno de los partidos. Además de todo lo que dijo Denise, ayer empezaron a suceder ya cosas bastante interesantes en la marcha, donde las organizaciones tradicionalmente alineadas con Obrador, me refiero a las organizaciones de las normales rurales, algunas organizaciones golpistas que tradicionalmente... ¿Golpistas? Bueno, digamos de protesta, quiero decir. De derechos humanos. Pero es que es de golpista. No, pero de protesta criminal. Pinochet, pues eso, es que sí hay. ¿Cómo sí hay? Sí hay. O sea, pues por ejemplo la CETEG. No, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Bueno, pero a ver, eso es otro tema. Lo que quiero decir es, ya se le están empezando a voltear al gobierno. Ayer hay una crónica que publica hoy Animal Político sobre cómo las protestas ya empiezan a corear consignas anti-AMLO. Fíjate la ironía. Pero estaba el hijo del presidente también. Está bien, pero lo que quiero decir es los más radicales se están volteando. Ya no es un movimiento que controla el relato exclusivamente López Obrador. Yo no estoy seguro de que la oposición tenga el estilo ni la inteligencia para aprovecharlo y capitalizarlo, y además me parece feo. Bueno, pero que yo creo que López Obrador ya perdió ese monopolio de Ayotzinapa que tanto también se le está acabando el poder y entonces los otros pues ya están jugando a ver con quién se acercan. ¿De qué manera el Frente Amplio va a volver tema Ayotzinapa? Es que eso les quiero proponer un último comentario. Si Acción Nacional fue responsable con Calderón de la militarización inicial y el PRI prosiguió con ella. Un último comentario de Renata, porque ya se nos acaba el tiempo, pero los quiero convocar que la próxima semana hablemos
del militarismo como un posible tema de campaña, porque creo que no va a ser. O sea, ni Claudia Sheinbaum tiene incentivos para hacerlo, ni Xóchitl Gálvez. No sé si Samuelito, así le dicen Samuelito, no es... Y va a ser muy grave que no sea tema de... Yo nada más quiero aclarar que no creo que nadie, y yo fue mi primera intervención muy consciente, diga que no hay una obstaculización por parte de... Es la tercera vez que hablo y lo digo porque no quiero que quede ninguna duda en que es obvio, evidente que el ejército tiene intereses, que está protegiendo y que está obstaculizando la investigación. Pero López Obrador también. ¿Estás de acuerdo que está asociado? Eso no lo creo. Yo creo que López Obrador está negociando para poder llegar a la mejor verdad posible. Que creo que son cosas distintas. Eso es distinto a decir que se está cerrando, que esto se lleva diciendo, es la narrativa desde hace un año, que se está cerrando la investigación, cosa que es falsa. Y que hoy, insisto, Encinas no solamente sigue con la investigación, reafirma lo que ya había dicho el GIEI, sino que abre todavía a esto que le llama la segunda desaparición. Ahora, yo no estoy tan segura que, creo que el tema, y ya lo hablaremos la semana que entra, sobre la militarización es muy complejo, pero no necesariamente creo que se sostiene el argumento de decir que porque los militares están fortalecidos, entonces no se puede llegar a la verdad. Porque las fiscalías no están fortalecidas y también están obstaculizando, ¿no? Es una cuestión, insisto, que sucede aquí y en cualquier otro hecho de esta magnitud. Bueno, ese es un buen punto, tengo que decirlo, porque no tenían la fuerza con el sexenio del Peña y también obstaculizaron. Hicieron lo mismo, exactamente. No sé, y las fiscalías lo mismo. A lo mejor si no estuvieran fortalecidos, pues también no. No necesariamente, perdón. Bueno, pero en fin, a ver, termina, Renata, termina. De volada. Sí. Entonces, y de esto regreso un poco para abrir campo para la semana que entra, que creo que la disyuntiva no es si queremos militares o no. Creo que AMLO decide, con todos los inconvenientes que esto implica, reorientar las labores del ejército. Y que hay que reconocer que hay una anomalía en el ejército mexicano, que es que tenemos dos secretarías de defensa y de marina, cosa que en otros países, en América Latina, en Estados Unidos, es uno, y que es de mando civil. Entonces, que en vez de que la conversación nos lleve a decir que los militares regresen a los cuarteles, cosa que en un contexto como el nuestro se ve imposible de realizar, creo que más bien tendríamos que estar pensando en cómo quitar esa anomalía que se explica por una cuestión histórica de la revolución, etcétera, pero cómo podemos empezar a ver si en el largo plazo podemos acercarnos a el resto de las democracias que tienen un ministerio con 4 fuerzas militarizadas, pero a mando de un civil. Totalmente. Como eso no es en el corto plazo, entonces tendremos que estar viendo qué mecanismos institucionales, y ahí se tiene que meter el legislativo también, tenemos para poder transparentar y que los militares no tengan esa impunidad. Ese es el tipo de propuestas que me gustan de la izquierda, para que veas, es ese tipo de propuestas. Sí, se nos acabó el tiempo, perdón, ya, that's it, pero... Es una gran propuesta, no la va a hacer nunca este presidente. Bueno, vamos, este presidente ya no. El tema es las campañas, ¿cómo se va a hablar del tema del militarismo? Porque ya me han regañado varias veces decir militarización, que es más bien militarismo, pero en fin, hasta el concepto no queda del todo claro. Pero ¿cómo? ¿Cómo se va a hablar? ¿No se va a hablar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En fin, no, los convoco para la semana que entra, si les parece. Gracias, Denise. Adelante. Gracias, Renata. Gracias, Pablo. Hago una breve pausa y voy a hablar con Héctor Javier Sánchez, que está allá en Chiapas, para hablar de lo que está ocurriendo ahí en la frontera con Guatemala. Híjole, hablando de ejércitos, pero son los ejércitos del crimen organizado. Regresamos.